Bien, ¿me escuchan todos? Sí, señor. Listo. Nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Mi propósito en la sesión de hoy es continuar con ese trabajo acerca del método de integración por partes. Yo les mencionaba a ustedes anoche, y aquí es donde yo soy muy repetitivo y reiterativo, que en este método la parte algorítmica es, digamos que, directa, clara, pensaría uno. Tiene una secuencia de pasos muy bien estructurada, por decirlo de alguna manera. Entonces, a la hora de plantear la resolución de una integral por el método de partes, la, el aspecto clave, que es, digamos que el aspecto donde uno como que se enfrenta a ciertas dificultades, es en la adecuada selección de quién es U y quién es DB. Para ilustrar eso, o para ilustrar qué tan fundamental es ese proceso de selección, yo quiero hacer un pequeño ejercicio, y es el ejercicio de tomar una integral que nosotros ya habíamos calculado por el método de integración por partes. De hecho, fue la primera integral, pero ahora quiero aplicar el mismo método, pero haciendo la selección al contrario. Es decir, quiero calcular, o mejor dicho, aplicar el mismo método, pero cambiando la selección que habíamos hecho en la clase de ayer. Y que veamos cuál es el problema o cuál es la dificultad que se presenta si yo hubiera seleccionado el U y el DB de una forma distinta. Entonces, lo que quiero mostrarles, y voy a tratar de ser breve con esto, pero es como para que ustedes contextualicen lo problemático que puede ser. Nosotros la clase anterior habíamos hecho esta integral, si ustedes recuerdan, espero que lo recuerden, haciendo U igual a X, es decir, escogiendo este bloquecito como el U y escogiendo este otro bloque como el DB. Entonces vamos a mirar qué hubiera pasado si yo selecciono al contrario. Y entonces vamos a hacer la selección ahora de que U es igual a E a la X y el DB es X, naturalmente acompañado con el de X que siempre tiene que ir. Entonces hagamos la selección al contrario de lo que la habíamos hecho en la clase de ayer. Entonces, cuando yo hago esa selección, pues el proceso sigue de acuerdo a como nosotros habíamos mostrado la secuencia. Tengo el U, tengo el dB, y pues calculo el du, que sería la derivada de esto, y tengo el b, que sería la antiderivada de la función que aparece en el db. Entonces, con esta selección, voy a sombrearla, el du y el v me quedan de esta forma. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí es claro que si yo hubiera seleccionado, o si yo selecciono u como e a la x
y de B como X, con el dx, es decir, la selección contraria, me hubiera quedado este du y este v. ¿Sí es claro por qué? No, profe, no me quedó muy claro. Listo, pues. El du es la derivada de u, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de e a la x? Jamie, ¿cuál es la derivada de e a la x? Alguien, ¿cuál sería la derivada de e a la x? Profe, a la X. E a la x, ¿sí o no? Entonces, si este hubiera sido el u, el du me hubiera quedado e a la x de x. ¿Sí es claro ese pedacito? Sí, profe. Listo. Y por otro lado, si este es el de b, el b es la antiderivada del x que aparece acá. Y la antiderivada de x, pues de acuerdo a la regla de la potencia, es x al cuadrado sobre 2. ¿Sí es claro ese pedazo también? Sí, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, pues. Entonces, a partir de esta selección, este sería el du y este sería el v. Y entonces, cuando yo aplico la fórmula de integración por partes, esta integral es la integral que a mí me piden, y aquí voy a retomar simplemente la fórmula de integración por partes, pues quedaría igual a u por b, que sería e a la x por x al cuadrado sobre 2, menos la integral de v por du, que sería x al cuadrado sobre 2 por e a la x de x. Es decir, aquí lo que hago es, como les recordaba anoche, aplicar la fórmula de integración por partes, que es u por b menos la integral de b por du. ¿Sí es claro de dónde salió esto? Sí, señor, profe. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta integral que yo debería calcular para terminar el proceso de integración por partes, nosotros no sabemos cómo calcularla. Esta integral no responde a ninguno de los métodos que hemos visto hasta ahora. Es una integral incluso más complicada que la integral original que queríamos calcular. Entonces, cuando uno se da cuenta de que esta integral que me queda después de la aplicación de la integración por partes no es una integral que yo sepa cómo calcular, pues eso me implica que todo el proceso que yo desarrollé hasta acá realmente no me solucionó el problema. Vuelvo, insisto en algo que yo mencionaba anoche, y aquí yo repito y repito y repito muchas de las cosas que yo digo. El proceso de integración por partes coge una integral y me la convierte, por decirlo de alguna forma, en otra integral. Y esa otra integral en la que se convierte, que es esta de acá, yo tengo que poder calcularla. Si no puedo calcular esa integral, pues no estoy haciendo nada. Entonces, si yo hubiera hecho esta selección, que es la selección contraria a la que hicimos la sesión de anoche, yo hubiera llegado a un punto donde no hubiera podido avanzar. Y entonces, en este caso, el método de integración por partes no lo hubiera podido aplicar.
con esa selección. En cambio, si ustedes recuerdan bien lo que hablábamos anoche, o este ejemplo, con la selección contraria, la integral que me quedó acá, la pude calcular sin inconvenientes, pues porque era una integral bastante sencilla, creo que era la integral de e a la x, y entonces, en ese caso, con esa otra selección, yo pude llegar al cálculo de la integral. ¿Qué es lo que yo quiero plantear con esto que les acabo de mostrar? O sea, aquí no hubiera podido avanzar. Con esta selección no hubiera podido seguir. Ahí el proceso ya no se le puede hacer nada. A no ser que yo encuentre una forma de calcular esta integral, que en el momento no la tenemos, yo no puedo continuar. Entonces, lo que yo quiero, o sobre lo que yo quiero llamar la atención con esto que les estoy mostrando, es que a la hora de calcular una integral por el método de integración por partes, un aspecto fundamental es seleccionar el U y el dB. Si yo selecciono de manera adecuada, yo termino calculando la integral que necesito. Pero si yo hago una selección que no es adecuada, entonces termino llegando a un callejón sin salida, que es que la integral que tengo que calcular, al final no la puedo calcular. Lo problemático es, y yo les decía a ustedes anoche que esto es como lo insatisfactorio de este método, es que saber si algo fue adecuado o no es algo que uno termina verificando a posteriori. Es decir, uno escoge a priori, desarrolla todo el proceso y es al final que uno se da cuenta si efectivamente funcionó o no funcionó. Dime, Lorena. Ay, no, profe, seguro se me levantó sin querer la manito. No, profe, no tengo preguntas. Todo claro hasta ahora. Listo, pues. Entonces, este es un ejercicio harto. El ejercicio de escoger el U y el DB es un ejercicio que puede ser harto, porque uno puede llegar a decir, bueno, ¿y yo cómo sé si esto realmente me va a funcionar? Me toca hacer todo el proceso hasta el final para darme cuenta si servía o no. Y pues desafortunadamente es así. Ahora, cuando uno adquiere suficiente experiencia, uno como que logra proyectar lo que va a pasar. Y entonces uno como que dice en la cabeza, ah, no, si hago esta selección, voy a terminar llegando a esta integral. Y esta integral yo no la sé cómo calcular, entonces más bien hago la otra selección o hago otra de las posibles selecciones. No olvide que las selecciones del U y el dB se hacen pues de acuerdo a la integral que a mí me den. Esta selección que uno hace es una partición, es coger en partes, en dos partes, la integral que yo necesito calcular. ¿Sí me hago entender con esta idea? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Entonces quiero que hagamos un ejercicio chiquitico. Supongamos que yo tengo esta integral. Y ya entramos a ver unos ejemplitos. Supongamos que yo tengo esta integral. La integral de x al cubo por logaritmo natural de x con respecto a x. Y vamos a intentar, y digo intentar porque pues uno no sabe a priori si realmente integración por partes le vaya a funcionar o no, pero vamos a intentar aplicar el método de integración por partes para esta integral que aparece ahí. Y entonces, a la hora de aplicar partes, pues lo primero es seleccionar el U y seleccionar el dB.
Y entonces, en estos casos tan simples, donde solo hay dos funciones, porque esto también se puede hacer cuando hay 3, 4, 5 funciones multiplicándose, y entonces ahí uno tiene que separar en dos partes, una parte tendrá dos funciones, la otra parte tendrá tres funciones, pero cuando tengo estas dos funciones no más, pues yo solo tengo dos posibilidades para aplicar o para seleccionar el U y seleccionar el DB. Una posibilidad es que U sea igual a X a la 3, es decir, que esta sea la parte que llamo U y que esta sea la parte que llamo DB. Vuelvo y repito, en el DB siempre va el DX. Esa es la posibilidad 1, por llamarla de alguna forma. La voy a poner voy a correrla hacia acá. La opción 2, o la otra opción, para seleccionar el U y el DB, no me deja hacerlo aquí mismo. Quería que quedaran como enfrentadas. Ahora sí. La otra opción, pues es la otra opción, la contraria. U es igual al logaritmo natural de X y el DB, en este otro caso, sería igual a X al cubo. No olviden que el DB siempre va con el DX. Esas son las dos opciones, porque esas son las dos formas en que podemos partir la integral que quiero calcular. Yo les pregunto, ¿cuál creen? Y por el momento es una creencia, por el momento es como una hipótesis que uno ya verificará en la práctica, así funciona. Digamos que en la mayoría de los casos la indagación científica, uno se plantea una hipótesis lo más razonada posible y uno entra a contrastarla sobre el procedimiento. Entonces, yo les pregunto, y lo voy a preguntar, digamos que de manera electoral, ¿cuál de esas dos opciones les parece la más viable para aplicar el método de integración por partes? ¿La opción de la izquierda o la opción de la derecha? Por el momento, vuelvo y repito, es lo que ustedes crean, lo que a ustedes les parezca, como que a La partir derecha, de profe. esto, lo que ustedes puedan como considerar. ¿Qué me decías, perdón? Que la de la derecha. La de la derecha, dice Lorena. Bueno, lo iba a hacer como con votación. Entonces iba a decir primero quién vota por el de la izquierda y luego quién vota por el de la derecha. Entonces tú ya adelantaste tu voto. Para los demás, o bueno, para todos, ¿a quién le parece que el de la izquierda es la selección más adecuada? La de la izquierda. La de U igual a X a la 3 y de B logaritmo natural de X. Listo. Bajen la manito, por favor. ¿Kenny también va por la izquierda? Por la Sí, izquierda. señor. Listo. ¿Quién opina que la de la derecha es la más conveniente? Levante la manita. Si quieres, baja la mano, Kenny. Y ahora por la derecha. Lorena había dicho que la de la derecha. Jamie dice que la de la derecha. Camilo dice que la de la derecha. Bien, muchas gracias. Bajen la manita. Entonces vamos a mirar rápidamente qué pasa a la izquierda y qué pasa a la derecha. Entonces, lo que estoy mostrando acá quiero dejar claro eso, son los dos caminos posibles que tenemos para aplicar el método de partes.
¿Qué pasa con el lado izquierdo? Entonces no olviden que una vez uno escoge el U y el dB, que esa es la parte que uno escoge, viene el cálculo del du y el cálculo del b. Entonces uno dice como, voy a quitar, es que aquí me va a quedar feo para escribir. Voy a escribir aquí. El du al lado izquierdo pues sería la derivada de u. Y la derivada de u es 3 por x al cuadrado. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Y el du siempre va con el dx. Entonces, por el lado izquierdo, eso me daría el du. Y el v sería la antiderivada de lo que yo escogí en el db. Y entonces, para poner el b, yo necesitaría calcular la antiderivada del logaritmo natural de x. Entonces, yo le pregunto a Lady, que ella escogió esa opción. ¿Cuál sería entonces la antiderivada del logaritmo natural de x? Profe, estoy confundida con ese pedazo. No sé, ahí creo que es 1 sobre x, pero es que estoy confundida con los dos términos de derivada y antiderivada. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La antiderivada del logaritmo natural de x sería una función que al derivarla me diera logaritmo natural de x. El problema es que por el momento esta antiderivada no la conocemos. No la podemos calcular. Si yo tuviera la antiderivada del logaritmo natural de x, pues yo podría poner, o eso sería lo que pondría, aquí donde aparece v. Es muy importante que ustedes tengan, y esa es la diferenciación, o una de las diferenciaciones que deberían emerger de lo que hicimos durante el primer corte, la diferencia entre derivada y antiderivada. La derivada es lo que ustedes vieron el semestre pasado y cómo se calculaba la derivada. La antiderivada es una función que al derivarla me dé la función que yo quiero. La antiderivada del logaritmo natural de x es una función que al derivarla nos produzca logaritmo natural de x. ¿Sí clarificó eso un poco, Lady? Sí, profe. Entonces quiero que miren el problema de escoger el camino de la izquierda. Escoger el camino de la izquierda implica o requiere que yo encuentre una antiderivada que yo, por el momento, no sé cómo calcular. Entonces, el camino de la izquierda no es viable. No es viable porque no conocemos la antiderivada del logaritmo natural de x. Y si yo no tengo la antiderivada del logaritmo natural, pues no puedo continuar con ese proceso. ¿Qué pasa por el lado derecho? ¿Qué pasa al lado derecho? Al lado derecho, y entonces aquí es importante que no pierdan de vista cómo se calcula el du y cómo se calcula el d. Al lado derecho, el du es la derivada del logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo natural de x, esa sí es 1 sobre x de x. No olviden eso, traten de no confundir. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. La antiderivada del logaritmo natural todavía no la conocemos. Vamos a ver si hoy la podemos encontrar o hoy la podemos calcular. De pronto, cuando la calculemos, esta opción de acá se haga viable. Pero, por el momento,
mientras no conozcamos la antiderivada del logaritmo natural, no tenemos forma de continuar por el lado izquierdo. Por el lado derecho, en cambio, yo puedo calcular el du y yo puedo calcular el b. El b sería la antiderivada de x a la 3. Y la antiderivada de x a la 3, esa sí sale por regla de la potencia, sería x a la 4 sobre 4. Entonces, aquí ya se establece un contraste fuerte entre lo viable que es la selección de la izquierda y lo viable que es la selección de la derecha. Yo creo que en este momento, o esperaría yo, todos estamos de acuerdo que la parte de la derecha o la selección de la derecha es la que resulta adecuada en este momento para el cálculo de esta integral. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Sí me siguen todos? Sí, señor. No sé si hay alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, plantéenla. Bien. Entonces, aquí, y este es como otro ejemplo, no, yo no les estoy diciendo que siempre tengan que mirar por las dos selecciones. O sea, ustedes escogen una, se van por esa, y solo hasta que no les funcione, si es que no les funciona, pues intentan por la otra. Pero si con la primera que escogieron, de acuerdo como a su razonamiento e intuición, ustedes se la juegan por una, y esa les produce el resultado, y les llega a resolver la integral, pues entonces no tienen por qué mirar la otra. O sea, no estoy diciendo que tengan que siempre verlo de las dos formas. Lo que estoy mostrando acá, en este ejemplo, es cómo una selección no funciona, y lo voy a decir de manera tajante, no funciona la selección de la izquierda, en cambio la de la derecha por lo menos abre la posibilidad de que podamos avanzar en el proceso. Ahora, si nos vamos por el de la derecha y tampoco podemos llegar hasta el final, eso lo que implicaría es que esta integral no se puede hacer por partes. Es decir, si por ninguna de todas las posibles selecciones que uno haga, uno termina o uno puede desarrollar todo el proceso, pues es que partes no funcionaba para esa integral. Nuevamente repito, eso es molesto porque solo hasta el final uno se da cuenta si funcionaba o no funcionaba el método. Pero pues es como lo que hay con respecto a ese proceso. ¿Qué quiero que hagan ahora? Entonces, ya determinamos que esta selección, la que voy dejando ahí, estoy borrando todo lo de la izquierda, que esta es por lo menos viable. Es decir, por lo menos tenemos o podemos calcular los datos que necesitamos. Quiero que por favor hagan el ejercicio de aplicar la fórmula de partes a este ejemplo. Y, si es posible, calcular la integral que queda al lado derecho. Es decir, ustedes vieron que en la fórmula de integración por partes, al lado derecho me queda una integral. Entonces, quiero ver cómo les va calculando, si pueden calcular esa integral. Por decirlo de manera resumida, ya hicimos el ejercicio de seleccionar adecuadamente el U y el dB. Lo que quiero es que terminen el proceso hasta el final. Aplican la fórmula, esa tendrían que revisarla. La fórmula la tengo por aquí arriba, la voy a traer acá. Es esta de acá.
Esta es la fórmula que quiero que apliquen. No olviden que la del lado izquierdo es la integral que nosotros queremos calcular. Entonces, que apliquen esta fórmula de la derecha y que calculen esta integral. Quiero que hagamos o que hagan ustedes ese ejercicio. Que lo hagan con tiempo, que lo hagan con calma. Tómense 5 o 10 minutos, lo que consideren pertinente, para revisar si esta parte de aplicar la fórmula está comprendida. Si no, pues revisamos y tratamos de clarificar. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. profe. Listo, pues. Entonces, los dejo. 5, 10 minuticos. Bueno, en 5 minutos vuelvo y pregunto cómo van. Si les hace falta tiempo, pues les doy otros 5 minutos. Y si en algún momento me dicen, no, profe, realmente no pudimos avanzar más, pues lo entramos a discutir. Listo, pero quiero que ustedes hagan el intento para ver qué tan clarificados están. Entonces, en 5 minutos volvemos a hablar.
¿Cómo van? Bien, profe, ya terminé. Listo, Lorena ya terminó. Los demás, ¿cómo van? No voy terminando, profe. Listo. Entonces veamos otros 3 minuticos y entro a revisar. Listo, y como tratamos como de ver qué tan de acuerdo estamos. Bien. ¿Cómo me les fue a los demás? ¿Complejo? ¿Sí me están oyendo? Sí, profe. ¿Cómo les fue? Voy a mostrarlo, pero quisiera saber cómo se sienten con
con este proceso? Profe, pues este es un poquito como más largo a diferencia de los otros, pero de igual manera desde que uno tenga las bases, pues lo puede solucionar. Listo. Vamos a mirar a ver entonces eso. Entonces, en la aplicación de la fórmula de integración por partes, vuelvo e insisto, en esta fórmula, lo de la izquierda es la integral que queremos calcular, que es x al cubo por logaritmo natural de x. Y lo de la derecha, pues es lo que armemos con los ingredientes que tenemos. U por B, pues esto sería U, es logaritmo natural de X, por B, que es X a la 4 sobre 4. Entonces tengo esto, la vaca, menos el símbolo de integral. Y aquí va el B por el DU. El B es este y el DU es este de acá. Es decir, esto es simplemente la aplicación de la fórmula. Faltaría calcular esta integral. Esto va a permanecer, o sea, esto ya lo ganamos. Esto ya lo tenemos. Esta integral, para calcularla, tratemos primero de ver si la podemos simplificar. Y entonces yo ayer les mencionaba o les recordaba esa propiedad de que uno puede simplificar potencias en un cociente, restando los exponentes el de arriba menos el de abajo. Entonces aquí me va a quedar, ay, ¿por qué me queda así? Mira, si es que el problema es esto. Solo el pedacito, no puedo. Volverlo a escribir. Integral. Y esto de acá se convierte en x a la 3 multiplicado por un cuarto. Yo lo escribo así para que sea como más clarito. Un cuarto por x a la 3. Entonces, yo puedo sacar para esta integral el un cuarto. Esto permanece igual, toda esta primera parte, todo lo que está antes de la integral, a eso no hay que hacerle nada más. Eso ya quedó calculado. Y esta integral, saco el un cuarto, saco la constante, me queda la integral de x al cubo, que la integral de x al cubo es x a la 4 sobre 4. Acá. Este sí me queda bien. Ahora sí. Más la constante de integración. Naturalmente uno puede simplificar el resultado, pues aquí uno puede multiplicar el 4 por el 4 de abajo y aquí le quedaría 16. Eso ya es como digamos que parte de la carpintería que uno le hace al resultado, pero pues acá ya está calculada la integral. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. No sé, preguntas, inquietudes con respecto a este ejemplo. ¿Sí está clarito? Sí, profe.
Listo, pues. Listo. Entonces, hagamos nuestra pausita de intermedio. Son las 9:53. Hasta las 10:05. Una pausita de 12 minuticos. Volvemos a las 10:05 y continuamos. O sea, yo sigo y sigo mostrando ejemplos, mostrando ejercicios para ir como refinando este proceso. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, pues. Entonces nos vemos en 12, 11 minuticos, a las 10:05.
Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, pues. Cuando, cuando uno habla de los métodos para calcular integrales, en algunas ocasiones, en particular con algunos métodos, es complejo como delimitar el alcance del método. Es decir, en algunos métodos es bastante claro a qué tipo de integrales les funciona el método. En otro tipo de métodos no es tan obvio que el método aplique para una integral específica. El método de partes es de los que más presenta esa dificultad. Muchas veces para uno no es claro para cuáles integrales funciona y para cuáles integrales no funciona el método de integración por partes. Algo en lo que yo siempre les he insistido desde la clase de anoche es que el método de integración por partes es como un método de tanteo. Uno trata o uno, digamos que intenta aplicar el método con alguna selección de U y de B, y es al final que uno se da cuenta si efectivamente, o al final o durante el proceso, que uno se da cuenta si efectivamente podía o no podía aplicar el método para esa integral. Entonces a uno le toca como ponerse a probar, a decir, bueno, tengo esta integral, no se me ocurre cómo calcularla, intentemos por partes. Y entonces uno dice, bueno, intentemos por partes, aquí tengo mi U, aquí tengo mi dB, y miremos a ver si efectivamente funciona o no funciona. Eso hace que en muchos casos, integrales que al principio a uno le podría parecer que no tienen ninguna relación con este método, terminan pudiéndose calcular por el método de integración por partes. Y uno de los ejemplos más emblemáticos de ese hecho es esta integral, la integral del logaritmo natural de x con respecto a x. Esta es una integral que, y eso puede sorprender a algunos, es una integral que se calcula utilizando el método de integración por partes. Eso llega a ser sorprendente a veces porque como que uno mira los ejemplos anteriores, uno ya tiene como una estructura en la cabeza y uno dice, esta integral no parece acomodarse a esta estructura. Sin embargo, y eso es lo que quiero exponer a continuación, el método de integración por partes funciona para el cálculo de esa integral. Es importante establecer algunas precisiones sobre la integral que están viendo para poder aplicar el método. Lo primero que tienen que tener claro es que este logaritmo natural de x no es una multiplicación. Es decir, no es que los dos bloques sea el ln por un lado y el x por el otro lado, porque esto de acá no es una multiplicación. Esto es una, y a veces por eso me gusta poner como este paréntesis, esto es una función en sí misma que no se puede descomponer en factores. Logaritmo natural de x es una unidad, una expresión única, por decirlo de alguna forma, dentro de esa integral. Entonces ahí es donde aparece como la inquietud, porque ustedes dicen, pero si esto no se puede separar en factores, si esto no es un factor, si esto no se puede separar en partes, entonces, ¿cómo hago yo para aplicar integración por partes si hasta ahora nos han venido diciendo que para aplicar integración por partes, pues hay que separar la integral en dos pedazos? Y todos vemos, de acuerdo a lo que acabo de discutir, al parecer
que solo hay un pedazo acá. Solo está el pedazo del logaritmo natural de x. Eso es cierto a medias. Es decir, es verdad que aquí solo hay una expresión, es decir, aquí solo está el logaritmo natural de x, pero, y esa es la parte que resulta un poco extraña, yo puedo ver esta misma integral de otra forma. Y es que esta integral yo la puedo ver multiplicada por algo más. Porque yo sé que cuando yo tengo cualquier expresión, yo puedo multiplicarla, y voy a poner el símbolo de multiplicación, y esto digamos que es como una especie de truquito, como para evidenciar que efectivamente aquí hay dos partes. Al logaritmo natural de x, yo lo puedo multiplicar por 1 y sigue siendo igual al logaritmo natural de x. Cualquier cosa multiplicada por 1, pues es simplemente la misma cosa. Es decir, aquí sí hay dos pedazos. Un pedazo es logaritmo natural de x y el otro pedazo es 1, que ese 1 se muestra implícitamente en la expresión original. Y entonces, cuando yo veo que esta integral realmente corresponde a dos partes, o que se puede descomponer en dos partes, una parte es logaritmo natural de x y la otra parte es 1, entonces uno empieza a ver viable el uso de la integración por partes. Y yo creo que ya a estas alturas empieza a ser relativamente evidente qué tipo de selecciones llegan a ser las más convenientes, si uno quiere aplicar el método de partes. Como aquí tengo dos pedazos, logaritmo natural de x y 1, aquí lo escribo de manera explícita, aunque realmente uno puede hacer ese ejercicio aquí de una vez. Es decir, uno dice logaritmo natural de x y pues el otro pedazo es 1, que está ahí, así no lo veamos. Cuando uno ve esta partición en estos dos pedazos, pues uno dice, hay dos opciones como siempre. O u es igual al logaritmo natural de x y de b es igual a 1, o el de b es logaritmo natural de x y el u es igual a 1. Pero nosotros ya hemos visto el problema que tiene poner al logaritmo natural de x como de b. Y es que si yo quiero poner al logaritmo natural de x como un db, pues yo debería poder encontrar la antiderivada del logaritmo natural de x. Y pues precisamente eso es lo que estamos tratando de hacer. O sea, la antiderivada del logaritmo natural de x no la tenemos. Y entonces poner al logaritmo natural de x como el db, pues resultaría inconveniente, porque necesitaríamos encontrar o necesitaríamos tener la antiderivada, que precisamente es la que estamos tratando de encontrar. Entonces, esto que les acabo de mencionar justifica que en esta integral u sea logaritmo natural de x y que el db sea 1 por el de x. Cuando uno tiene 1 por algo, comúnmente suele omitir el 1. Entonces ustedes en los textos verán que ellos no escriben 1 por dx, sino escriben simplemente el dx, y se asume que la función que está ahí, pues es efectivamente el número 1. Y entonces esta integral la he descompuesto en estas dos partes. U igual al logaritmo natural de x y db igual a 1. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor.
Viene, y entonces aquí uno empieza otra vez a recorrer ese algoritmo, viene el cálculo del du y el cálculo del v. Y entonces, pues el du es la derivada del logaritmo natural de x, que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, con el dx, y el b es la antiderivada de 1, y la antiderivada de 1 es x, pues porque la derivada de x es igual a 1. Creo que esa antiderivada ya la hemos discutido en varias ocasiones. Y entonces, de acuerdo a la fórmula de integración por partes, y voy a dejar de escribir tanta cháchara y solo voy a poner lo simbólico, de acuerdo a la fórmula de integración por partes es u por b, entonces sería logaritmo natural de x multiplicado por x, u por b, menos la integral de el v, no olviden cómo es la fórmula, una vaca vestida de uniforme, u por b menos la integral de v por du. El du sería este de acá. Y entonces esa sería la aplicación de la fórmula para este caso con esta selección. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Hasta ahí lo único que he hecho es aplicar el método de partes que hemos como ejemplificado en todas estas clases. Entonces, no sé. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Para todos? Sí, señor. Listo, pues. Entonces viene la necesidad de calcular esta integral. ¿Cómo calculo esta integral? Naturalmente, como siempre, esto de acá permanece igual. Y acá esta integral, pues yo la puedo simplificar de una manera muy sencilla. Porque este x que está multiplicando y este x que está dividiendo se cancelan. Y entonces la integral que me queda aquí, voy a copiarla, pero para borrar después lo que necesito. Ay, ¿por qué siempre me pasa esto? Es que pongo 1 y aquí pongo. Esta integral, al cancelarse el x con el x, lo único que me queda es el 1. Y entonces la integral que necesito calcular es la integral de 1, pero pues esa integral es, digamos, que de las más sencillas que hay. La integral de 1 es x. Y entonces esto queda logaritmo natural de x por x menos x más la constante de integración. Y entonces, esto de acá es la tan esperada integral del logaritmo natural de x. Se pueden dar cuenta que no era una integral evidente ni directa, así la función fuera sencilla, su integral, o sea, así la función que se quiere integrar sea sencilla, su integral no es directa ni inmediata, hay que aplicar un proceso de partes, pero ya tenemos por fin la integral del logaritmo natural de x. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Claro el ejercicio? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, el proceso de integración por partes aplica para la integral del logaritmo natural de x.
lo cual, vuelvo y repito, a veces puede ser un poquitico sorprendente, porque si uno lo mira de primerazo, pues uno dice, no, yo no veo qué partes voy a coger ahí, o qué separación voy a hacer ahí, pero cuando uno como que juega con ciertas expresiones, de una manera muy sencilla, no es nada así muy sofisticado, pues realmente uno logra encontrar esa integral. Es medio truculenta a ratos esta regla de partes, pero pues con práctica uno logra cómo irla identificando. Bien, yo quiero que hagamos un primer ejercicio. Digo que es primero porque no hemos hecho esto hasta ahora completo. Un primer ejercicio de calcular una integral por partes. Ustedes dirán, bueno, no, si nosotros ya hemos hecho varias integrales por partes, pero en su caso particular, creo, o por lo menos acá no hemos hecho, o ustedes no han hecho, todo el ejercicio, es decir, desde seleccionar el U, seleccionar el dB, hasta llegar al final de la integral. Entonces, yo quiero, y pues, o sea, no se inquieten si se les complica o se les dificulta a ratos. No sé si esta ya la hemos hecho, creo que no. Pero quiero que hagan el intento para ver qué tan claro ha sido lo que hemos hecho hasta ahora de revisar este ejercicio. O sea, de calcular esa integral. O sea, ustedes se encargan de todo. De todo es de todo. De escoger el U, de escoger el dB, de calcular lo que viene, de plantear la fórmula, de calcular la integral. Un ejercicio completo, completo, completo. Desde principio hasta el fin. Para ver cómo vamos con eso. Quiero que se tomen el tiempo que consideren necesario, porque esto toma tiempo para que analicen cuál es el U, cuál es el dB conveniente, para que hagan las cuentas. Va a haber de pronto algunas antiderivadas o derivadas que requieren cuidado para hacerse. Hagan el ejercicio con el mayor cuidado. A priori les doy 10 minutos, pues, o sea, para que trabajen, en 10 minutos revisamos si hay problemas, pero quiero hacer este primer ejercicio completo, completo, completo. Ustedes, mejor dicho, que ustedes lo hagan, sin que yo les esté diciendo, no, aquí escogen esto, aquí hacen esto, como para ver cómo vamos. Es un ejercicio diagnóstico de lo que se ha entendido hasta ahora. De todas formas, pues lo revisamos en unos minuticos. ¿Listo? Entonces, 10 minuticos, por favor. En 10 minutos les pregunto cómo van, si van muy enredados, si está muy complicado. Vamos tratando de clarificar. Y con este ejercicio o con este ejemplito cerraríamos nuestra sesión de hoy. Si logramos pronto como analizarlo, discutir, aclararlo, pues cuando acabemos de hacer eso, cerraríamos nuestra sesión de hoy. ¿Listo? 10 minuticos. Inténtenlo, mírenlo, revisen, analicen y traten de hacerlo. En 10 minuticos nos volvemos a encontrar. Bueno, profe, sí, señor.
¿Cómo van? Bien, profe. Listo. ¿Los demás? ¿Cómo van los demás? Bien, profe, ya como Listo. ¿Alguien tiene algún problema? ¿A alguien se le está complicando? Profe, pues yo lo estaba tratando de hacer, pero pues bueno, creo que habemos varios que tenemos el mismo problema y pues habrá que revisarlo después con el tema de la simplificación, porque ahí que ahora, Listo, pues. Entonces voy hasta donde ustedes me vayan como diciendo. Yo creo que ya en este momento la selección del U y del DB es relativamente natural. O sea, cuando hay logaritmos, poner al logaritmo de DB puede ser problemático. Es verdad que ya tenemos la antiderivada del logaritmo, pero si ustedes la miran, pues es una expresión como un poquito compleja. Entonces, uno como que va previendo que poner a db como logaritmo puede llegar a generar una expresión bastante complicada. Entonces, la recomendación es que el u sea logaritmo natural de x y el db sea raíz de x con el correspondiente de x. ¿Sí fue esa la selección que hicieron? ¿Sí estamos de acuerdo con ese pedazo? Sí, señor. Y viene el cálculo del du y el cálculo del v. Y entonces vuelvo y retomo. El du es la derivada de u, que es 1 sobre x, de x, y el v es la antiderivada de raíz de x. Y voy a escribir la antiderivada de raíz de x de la forma más simplificada que la conocemos. La antiderivada de raíz de x es 2 tercios de x a la 3 medios. Esto es regla de la potencia. Pero aquí hago la simplificación de una vez. O sea, realmente sería x a la 3 medios sobre 3 medios, pero uno puede voltear la fracción, eso lo habíamos discutido, para ponerlo como una multiplicación. Y entonces la integral, de acuerdo a la fórmula de partes que quiero calcular, que es la integral de raíz de x por logaritmo natural de x, de x, esta integral de acá, es igual, de acuerdo a la fórmula, a logaritmo natural de x, u por b, menos la integral de v, lo voy a escribir así completo por el momento, por el du, es esta expresión de acá. Voy a poner unos paréntesis acá como para separar los dos, el b y el du. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, señor. profe. Bien. Entonces, según la entendía Lady,
el problema en el que pueden estar es en cómo simplifico esto para calcular la integral. Entonces, voy a... Ahí también puedo restar los exponentes, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces va esto, que este sigue igualitico, con este menos. Todavía no voy a calcular la integral, simplemente la voy a simplificar, es decir, voy a escribir esto más sencillito. Siempre me pasa esto, que me toca volver a escribir este símbolo. Y entonces miren, 2/3, pues es una constante, yo la puedo sacar, la voy a sacar de una vez. 2/3 es una constante multiplicando. Cuando tengo una constante multiplicando, yo la puedo sacar. Y lo que me quedaría es x a la 3/2 sobre x. Resto los exponentes, arriba el exponente es 3/2, abajo el exponente es 1, 3/2 menos 1, y eso ustedes lo pueden verificar, es igual a 1/2, y entonces dentro de la integral me queda x a la 1/2. Es decir, la simplificación queda 2/3 por x a la 1/2. Saco el 2/3 de una vez y voy a calcular la integral de x a la 1/2. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí, profe, sí. Listo. Y entonces, ahora sí calculo la integral. Bueno, este pedazo queda igual. El menos 2/3, el 2/3 quedó por fuera de la integral. La integral de x a la 1/2 es 2/3 de x a la 3/2. Esto de acá es la integral que me quedó aquí adentro, más la constante de integración. Y esta es la integral que me habían pedido. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Profe, yo me perdí en la parte, o sea, está el menos abajo ya en el resultado que dice 2/3. O sea, Sí. me perdí ahí en ese paso. O sea, este 2/3 de acá, Sí, ahí se saca, pero entonces ya abajo en el resultado vuelves a colocar menos 2/3. porque es que la integral, porque es que aquí es la integral de x a la 1/2. Y la integral de x a la 1/2 es 2/3 por x a la 3/2. Ah, ok. ¿Sí? Sí, profe. O sea, Profe, este ¿puedo? 2/3 era el que habíamos sacado acá, y este 2/3 por x a la 3/2 es la integral de x a la 1/2. ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿podría multiplicar esas dos fracciones? O sea, Claro, dejarlo claro. como 4/9. 4/9, efectivamente. Sí. O sea, ya la parte de carpintería comúnmente yo la dejo a su gusto. Sería lo ideal que lo simplificaran. O sea, el 2/3 de afuera con el 2/3 de adentro se multiplican y queda 4/9. Pero sí. ¿Listo? Sí, profe, todo claro por el momento. Listo. Bien. Entonces, con este ejercicio quería como cerrar. Por favor, aquellos que de repente tuvieron alguna dificultad o se enredaron en algún pedazo, revisen la solución. La próxima clase, yo quisiera en la primera hora cerrar
con esto de integración por partes. Entonces voy a hablar de algunos casos específicos de la integración por partes donde, por decirlo de alguna forma, el cálculo de esta integral que queda, requiere algún tratamiento adicional. Entonces la idea es que, pues esperaría yo, si nos toma las 2 horas, pues nos tomamos las 2 horas para eso. Pero esperaría yo que la primera hora la pudiera, o sea, que en la primera hora pudiera cerrar lo de integración por partes, para que en la segunda hora empecemos a discutir otro de los métodos. ¿Listo? Esto sería como todo por el día de hoy. Les agradezco su tiempo y su atención. Bueno, profe, muchas gracias. Que estén bien todos. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Feliz día.